hacen realizan unas publicaciones en donde analizan la didáctica de la topología y en específico la implicación de la enseñanza de la topología en la formación del profesorado de matemáticas. Reportan, entre otras cosas, que una definición de este tipo es ventajosa desde un cierto punto de vista por su expresión minimalista y generalizadora, pero es desventajosa desde otro, sobre todo para la enseñanza, porque muestra un alto grado de opacidad en cuanto a los objetos a los que hace referencia y los problemas, cuestiones o situaciones que permiten abordar, y por sobre todo aquellos que le dieron sentido a su génesis. También reportan que este tipo de enfoques, especialmente en la formación de profesorado, genera una sensación de falta de pertinencia de este tipo de cursos en la formación profesional del profesorado, porque trata sobre nociones que ellos no van a enseñar directamente después en el bachillerato y en la secundaria. Yo comparto esa visión, al menos a partir de la experiencia propia que tuve en el profesorado de matemática en mi país. Incluso vi que muchos compañeros se retrasaban en sus estudios durante años, obstaculizados por esta materia y alguna otra. Frente a esto pensamos cómo seguir el problema, cómo seguir la investigación, asumiendo que queríamos realizarla desde la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, que para mí siempre fue una curiosidad inicial desarrollar una investigación desde este enfoque, porque me adhería mucho a los principios de la teoría, no el enfoque de la teoría. Me adhería mucho a los principios de la teoría. Eso fue lo que me llevó a encontrar a mi director. Bueno, entonces lo que primero empezamos a hacer es una búsqueda de alguna fuente de literatura que nos permitiera ver un primer acercamiento sobre histórico de algunos de los conceptos que nosotros consideramos centrales de la topología en el curso del que estamos hablando, ¿no? Como pueden ser compacidad, conexión, completitud, y en espacios que fueran más allá de R o RN, porque eran los temas que se trabajaban en los cursos. Especialmente nos pareció de interés el estudio de Ramán Sundström, que hace un estudio histórico epistemológico de la noción de compacidad, analizando la evolución desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y cómo esa noción fue cambiando de definiciones, la comunidad matemática fue obteniendo definiciones cada vez más generales. Entonces, desde R o Rn, donde un compacto es un conjunto cerrado y acotado con la métrica usual, ya en el espacio de funciones continuas esa idea de compacto como cerrado y acotado no es suficiente, por ejemplo, porque se pretendería una propiedad, es que en un compacto una sucesión tiene que converger o tener una subsucesión convergente, y que en un espacio de funciones continuas un conjunto sea cerrado y acotado no garantiza esa propiedad de la convergencia. Entonces ahí es que se empiezan a generar discusiones y problemáticas, que fue lo que llevó a la definición más general para cualquier espacio topológico de lo que es la compacidad. Lo que nosotros observamos en este artículo, a pesar de que no lo plantea de manera explícita, es la importancia de la noción de métrica cuando se cambia de un espacio a otro. Entonces, para discutir qué va a ser compacto en un espacio u otro, la métrica que se considera en los espacios fue importante desde un punto de vista histórico. En el espacio de funciones continuas, en la discusión que se da, entonces se tiene que considerar la métrica del supremo, que tiene una propia racionalidad. Entonces, lo que nosotros nos quedamos de esto es la importancia de la noción de métrica y espacio métrico para la topología, y para algunos de los conceptos centrales de la topología en su evolución histórica. Por otro lado, la tesis de Márquez, que hace un estudio histórico-epistemológico también de la génesis de la topología, y analiza la tesis doctoral de Frechet, en donde ella identifica la génesis de la topología, se hace un primer planteamiento axiomático de lo que es un espacio métrico, intrincado con la topología. Entonces todo esto nos fue llevando el camino de poner el foco a la métrica y el espacio métrico, pero sin olvidarnos que nosotros queríamos plantear la investigación desde la teoría socioepistemológica, y que queríamos encontrar significados de algún saber,
de estos que son presentados de manera tan abstracta. La idea de métrica también, de enfocarnos en la métrica, también tuvo como un camino prometedor, una sensación de un camino prometedor, porque empezamos a ver que en algunas comunidades como de geógrafos se plantean muchas métricas de acuerdo a contextos con racionalidad y una funcionalidad específica influenciada por la intención de la comunidad. Por ejemplo, un conjunto compacto para determinadas comunidades de geógrafos puede tener distintas definiciones, que puede ser, por ejemplo, como la primera imagen, para medir qué tan compactos son los distritos en una intencionalidad de organización electoral, o para analizar la dispersión de determinados fenómenos, o para analizar qué tan cerca o lejos están en general los puntos de un edificio de sus fronteras. Lo que empezamos a ver en conclusión es, bueno, si tomamos la métrica y el espacio métrico, podríamos tener potenciales descentraciones, ya que estas nociones aparecen en uso en muchas comunidades en la antigüedad y en el presente. Entonces, como íbamos a implementar una problematización del saber en el sentido de la teoría socioepistemológica, quisimos en un inicio dejar bien transparentado la relación entre espacio métrico y espacio topológico, porque la problemática de la topología fue nuestra motivación inicial. Entonces, en el análisis de la dimensión didáctica, empezamos a ver el rol del espacio métrico para la topología, y lo empezamos a analizar en distintos textos de topología que nosotros consideramos de jerarquía. El General Topology de Keely fue el libro más antiguo que conseguimos y que encontramos, en donde se condensan los constructos centrales de la topología. El Topología General de Hinrich y Fernández lo tomamos porque es recomendado en los institutos de profesorado y en programas oficiales del Instituto Politécnico Nacional de México. El Introduction to Topology de Mendelssohn lo elegimos para analizar, debido a que tenía un acercamiento a la topología, jerarquizando el rol de los espacios métricos, entonces lo hacía estar cercano a nuestras problemáticas. El Topología de Munkres es recomendado de forma transversal en formación de profesorado, en universidades de Uruguay, en el Instituto Politécnico Nacional y en carreras de ciencias en la UNAM. Por último, el Shirali y Vasudeva, porque hace un estudio topológico específicamente de los espacios métricos. Por otro lado, como el tema de la métrica venía ya desde el análisis, consideramos para ver cómo aparecen estos temas en libros que nosotros consideramos paradigmáticos del cálculo y el análisis, como son el Apóstol y el Spivak. También consideramos y vimos y analizamos apuntes universitarios de la UNAM para la enseñanza de cálculo diferencial 3, para topología del IPN y para análisis 1 del IPN. Porque esto también nos permitió tener materiales que fueran más actualizados aún. Y lo que nosotros quisimos ver en todo este análisis es cómo es que aparece el rol del espacio métrico para la topología. Entonces pasaré a compartir las conexiones que nosotros identificamos, que fue una reconstrucción, no aparecen así de manera explícita, sino que nosotros a partir del análisis planteamos esta organización de los temas, en donde aparecería de manera explícita y transparente la conexión entre espacio métrico y espacio topológico que nosotros interpretamos en la investigación. Primero que nada, el espacio métrico aparece siempre definido de manera axiomática, desde el texto más antiguo hasta el apunte más moderno. Identificamos también al espacio normado como un objeto de interés para nuestro análisis, ya que el espacio normado admite significados de medida, y está la presencia de un teorema que nos dice que todo espacio normado sí o sí genera un espacio métrico. Por otro lado, desde el análisis, la idea de medida usual euclídea se utiliza de manera coloquial y asumida para todas las definiciones que son centrales, como las del límite, continuidad o integrabilidad. Ya en un análisis más avanzado, se empieza a generalizar esa idea de entorno por la idea de bola abierta, relativa a otro espacio métrico. Esto permite que en cada espacio tengamos entornos de distinta naturaleza,
mismo en R o en Rn, o en el espacio de funciones continuas, o en otros espacios. También permite que se haga una definición general de conjunto abierto, y una definición general de continuidad relativa a espacios métricos que no necesariamente tienen que ser el euclídeo usual. Entonces la continuidad es si tengo en un espacio una métrica que me permite ver si dos puntos están cerca, y una función que me lleve a otro espacio con otra métrica tal vez, y tengo que se mantienen cerca, ahí tendría una idea de continuidad general para cualquier espacio métrico. Y estas nociones permiten la presentación de tres teoremas que admiten demostración para cualquier espacio métrico, y que es que la unión finita o infinita de conjuntos abiertos es un conjunto abierto, y que la intersección finita de conjuntos abiertos es un conjunto abierto, y que una función es continua si solo si la preimagen de un entorno o de un abierto a través de f de a es un abierto en el conjunto de partida. Y hago énfasis en que estos son tres teoremas que admiten demostración para cualquier espacio métrico, y que cuando se presenta el espacio topológico de manera axiomática en los libros que analizamos, las propiedades del teorema 1 y 2 admiten equivalentes como axiomas en los espacios topológicos. Y la definición de continuidad entre espacios topológicos, es equivalente a la propiedad del teorema 3. Entonces, una función es continua entre dos espacios topológicos y la preimagen de un abierto es un abierto. Entonces, insisto, lo que eran teoremas pasan a ser dos axiomas y una definición. Entonces, planteado de esta manera, se podría interpretar o se podría discutir de que los espacios topológicos son como una generalización de los espacios métricos. Y definidos de esta manera, aseguran que todo espacio métrico va a ser un espacio topológico, y que continuidad entre espacios topológicos garantiza también continuidad entre espacios métricos. Como este mapa era muy amplio, nosotros tomamos la decisión, acorde a lo que les comentaba anteriormente, de que parecía un camino que podría problematizarse y descentrarse, de tomar estos tres objetos para buscar una descentración que nos permita encontrar significados y valor de uso en contexto. Esto fue lo que nos empezó a identificar, nos permitió empezar a identificar la tríada medida métrica de distancia, es decir, tres saberes que están interrelacionados. La idea de espacio normado, nosotros interpretamos significados de medida, había comentado, y de medida euclidia, por ejemplo. Entonces, en esta figura que es retomada de la tesis de Wendelin Ríos, en donde se hace un análisis de los elementos de Euclides, se expresa, por ejemplo, que la racionalidad euclidia de la medida se puede expresar como comparación de magnitudes. Entonces, si AB lo comparo con CD, mide 2, si AB lo comparo con EF, mide 6, entonces siempre que comparo dos magnitudes puedo medir una en función de la otra. Nosotros creemos que la idea de espacio normado generaliza esta idea de relacionalidad de la medida euclídea. Y, por ejemplo, entonces si tengo magnitudes y las comparo, por ejemplo, la propiedad 2 expresaría esta medida por comparación de magnitudes. También que la medida me va a dar positiva y la desigualdad triangular. Todo este análisis a nosotros nos llevó a pensar que, bueno, primero que nada, también recordar que estos espacios normados generan espacios métricos. Entonces, tengo en el espacio normado significados de medida identificados, y también tenemos por un teorema que el espacio normado y el espacio métrico están relacionados. Todo esto nos llevó a pensar a que contextos en donde aparezcan unidades de medida en uso podrían presentar potenciales resignificaciones del espacio normado y del espacio métrico. Bueno, en una primera instancia, hicimos una búsqueda de literatura que nos permitiera problematizar epistemológicamente y socialmente, con un carácter histórico, estas nociones de medidas y métricas. La búsqueda la hicimos fuera, también quisimos hacer una búsqueda por fuera de la literatura de la matemática educativa, porque
muchas veces aparece cuestiones de medida normadas por el discurso matemático escolar. Sí encontramos antecedentes desde literatura que problematiza estos saberes, pero queríamos encontrar, abrir el panorama. Entonces, hubieron dos artículos que fueron de importancia para nosotros, porque nos mostraron, nos dejaron ver un análisis histórico epistemológico, pero de la medida para la ciencia. Luca Mari es un epistemólogo que se ha interesado por la jerarquía y la importancia de la medida en la consolidación de las disciplinas científicas, y ha analizado las prácticas de medir de la ciencia de manera transversal en la actualidad y también históricamente las reflexiones que se han hecho sobre la medida. Estos dos artículos especialmente tratan sobre las reflexiones históricas de la medida para la ciencia, y están realizados desde la epistemología filosófica. Lo que nos permitió ver a nosotros esto es ya la importancia que la humanidad le ha dado a estas prácticas de medir a lo largo de la historia, a partir de las reflexiones profundas que ha hecho en torno a estas prácticas. El autor globalmente jerarquiza tres momentos históricos. En el primero, en donde domina una concepción metafísica entre el siglo XVI y el XIX, en donde se considera que las medidas son propiedades inherentes de las magnitudes medidas, y haciendo énfasis en la propiedad inherente, es decir, es algo que está en la magnitud, de forma que no se puede separar de ella, y está idealizada, no importa el observador. Esto transcurrió recién a mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, perdón. Se empezó a flexibilizar un poco cuando se dan procesos de matematización en estructuras formales de la medida. Es en esta época en donde aparecen los espacios métricos o la teoría de la medida de Borel. Y nosotros consideramos que a partir de la teoría socioepistemológica, que estas son epistemologías que, a pesar que se consideran concepciones antiguas, siguen dominando en la presentación de la medida en el discurso matemático escolar. Por otro lado, la última concepción que señala el autor es más cercana a los principios de la teoría socioepistemológica, y que es la relativista, y es la que domina en, en la concepción de las prácticas de medir de la ciencia en la actualidad. Y es que las medidas son resultados de operaciones reconocidas como adecuadas para su objetivo de obtener información de las magnitudes medidas, con énfasis en el carácter de adecuadas, en donde la producción de un sistema de medida no puede ser interpretado sin una red global de conocimientos que la influencian directamente, y sin la subjetividad y relatividad del grupo que está produciendo la medida para ciertos objetivos. Nosotros consideramos que esta es una epistemología que está opacada en el discurso matemático escolar. Pero todo esto también nos llevó a ver que necesitábamos encontrar alguna fuente que nos permitiera analizar las prácticas de medir en contextos socioculturales que no sean exclusivamente el de la reflexión epistemológica de la ciencia. Entonces, esto nos llevó a encontrar la obra de Messrs. Men de Witold Pula. Él es un historiador, polaco, un académico muy reconocido, era un historiador de la economía. Él era economista y estudiaba la historia de la economía, y era un académico muy reconocido, y se especializó, entre otras cosas, en el estudio de las economías de los sistemas feudales. Digo todo esto para contextualizar nada más, porque para él fue de gran interés e importancia hacer un estudio social de la historia del surgimiento y la generación de consensos en torno a las medidas y las métricas, porque era para él importante y un conocimiento central para entender cómo funcionaban las economías. Es por esto que realiza una obra extensa solamente hablando de las medidas y métricas. La obra es muy extensa, habla de muchas cosas, pero una de las cosas que a nosotros nos interesaron fue, por ejemplo, que resalta los significados y funcionalidades de unidades de medida antiguas previas al sistema métrico internacional, que habla de los símbolos y creencias en torno a este tipo de prácticas de medida,
habla de la importancia de las medidas antropocéntricas en un proceso que puede pasar de medidas más concretas a cada vez más abstractas, y siempre está resaltando factores sociales que influencian en la construcción de estas medidas, y que a pesar de que él no lo habla así, nosotros podríamos de la teoría decir que habla de procesos de construcción sociales de unidades de medida y métricas más complejas. Y por último, señalo el análisis de métricas utilizadas para medir terrenos de siembra según su valor productivo, y este lo señalo especialmente porque lo analizamos en esta investigación de manera específica, porque nos dio algunos elementos que consideramos que fueron de interés, y más adelante en esta presentación compartiré. Bien, entonces, de manera resumida, si nosotros consideramos esta interpretación de la medida en el espacio normado, mediante la selección de una unidad de medida y comparar los elementos del espacio con esta unidad de medida me permitiría medirlos, podemos ver de que en Hillenburg, por ejemplo, que nos señala que en todas las grandes civilizaciones de la humanidad existieron sistemas métricos con esta racionalidad, en donde se definían unidades de medida y se comparaban entre ellas para producir medidas, por ejemplo, de longitudes. En esta tabla se tomaron los datos de la enciclopedia y se muestra un sistema métrico de los mexicas basados en el Xolotl. Y en la columna a la izquierda, por ejemplo, se muestra cómo sería la comparación con el metro actual, que parece interesante ver cómo en realidad el metro es también arbitrario, en cierto sentido. Esta interpretación también la podríamos hacer con otras unidades de medida que no son necesariamente de longitudes, y Kula nos muestra un montón de unidades de medida en contextos que miden distintas magnitudes, como puede ser volumen también, y que esta racionalidad de comparar con la unidad de medida también podría extenderse a ellas. Entonces tenemos como una gran familia de posibles resignificaciones del espacio normado que se basan en generar unidades de medida y comparar con ellas. Pero también para nosotros fue fundamentalmente importante reconocer que ese tipo de métricas no eran las únicas que han existido en la humanidad, ni son las únicas que existen. Otros espacios requieren de considerar más elementos, además de unidades de medida. A pesar de que siempre consideran unidades de medida, o por lo general consideran unidades de medida para su funcionamiento. Otro ejemplo que nos sirvió para continuar el análisis es en las medidas de distancias inaccesibles en la obra de Stoffler, que estudiado por Spinoza y colaboradores. En este se analiza cómo se medían las distancias inaccesibles, y en inaccesible significa que no se pueden comparar con unidades de medida de longitud de manera directa, y para realizar estas medidas se tiene que considerar una multiplicidad de factores más amplia. Por ejemplo, se tiene que tener conocimiento astronómico de las posiciones del Sol, se tiene que tener conocimiento sobre el uso de un artefacto que es el astrolabio, se tiene que tener cierto manejo de las variaciones que están sucediendo en el momento dado para poder generar una medida con efectividad. Entonces todo esto requiere, por ejemplo, de reconocer una proporción. Todo esto permitiría reconocer una proporción entre la longitud inaccesible y otra accesible. Entonces, este es un primer ejemplo que nos sirve para mostrar que, bueno, no todas las métricas serán de la naturaleza de las primeras, sino que otras tienen sistemas e instrumentaciones más complejos. Pero también vale la pena recalcar que esta métrica mantiene también la racionalidad y las propiedades del espacio normado. Entonces, también aceptaría ser una significación y una resignificación del espacio normado. Y bueno, paso a compartir la métrica que les mencionaba. Fue interés para nosotros porque involucra muchos aspectos e influencias sociocultural en su construcción, que es la de medida de terrenos de siembra según su valor productivo, que encontramos en la obra de Kula,
y él nos señala que este tipo de métricas estuvieron presentes entre el siglo XV y el siglo XIX, en distintas regiones de todo el mundo. Hay referencias de fuentes antropológicas, que son las que mayoritariamente utiliza el autor para generar sus análisis, que nos muestran, por ejemplo, la columna de la izquierda es en todas las regiones que aparecieron métricas del estilo. La columna del centro es unidades de medida de volumen ya institucionalizadas en las civilizaciones de la columna de la izquierda, que permitían medir cantidades de semillas. Y en la columna de la derecha es como se le nombraba a la unidad de medidas de tierra, que se identificaba directamente con la cantidad de semilla que iba a requerirse para sembrar de manera efectiva en la tierra. Por otro lado, en Sierra, donde se hace un estudio socioepistemológico del uso de medidas no estandarizadas en Tlatonoc, que es una comunidad que mantiene cierta distancia del uso de las medidas estandarizadas del sistema métrico, y se mantiene cierta lejanía de la sociedad de civilización moderna. Esto le ha permitido mantener sus formas métricas y en relación con sus contextos. Se reconoce que este tipo de prácticas de medir la tierra según la cantidad de semillas sigue presente incluso en la actualidad. Los dos comparten una intencionalidad de equivaler valor de terrenos. En muchos de los contextos en los que señala Kula, esto era para organizar, para permitirle organizar a los señores feudales la distribución de tierra de sus plebeyos. Y en Sierra, por otro lado, él señala que predomina en Tlatonoc una ideología que promueve la igualdad y la justicia. Por lo tanto, medir los terrenos según esta métrica le permite generar distribuciones más justas. Nosotros interpretamos que este fenómeno es como de reiteración, en el sentido de que aparece transversalmente en muchas regiones y en distintas épocas. Entonces es como que esta práctica se tiene que haber, medir terrenos según su valor productivo, reiterado muchísimas veces, para que mantenga su funcionalidad. Bueno, nosotros a partir del análisis de la obra de Kula, en donde explicita textos, en donde se habla de este tipo de métricas, hicimos una reconstrucción de la organización de prácticas que tendría que haber existido de esta manera o de alguna manera similar para poder mantener su funcionalidad. Siempre se aúna y se identifica una cantidad de semillas por volumen con una cantidad de terreno para medirlo según su valor productivo. Acá lo que se jerarquiza es que se concebía que una cantidad de semillas tenía un valor productivo potencial estable, mientras que los distintos terrenos, la producción dependía de otros factores medioambientales que hacían que fuera muy variable. Entonces se jerarquiza la idea de estabilidad en la cantidad de semillas que podrían producir determinada cantidad de bienes. Entonces, primero se determina una cantidad de semillas mediante una unidad de medida de volumen ya institucionalizada y conocida por la comunidad que la utilizaba. Ahí aparecen algunos textos de manera cualitativa expresada de la fertilidad del suelo, como por ejemplo buena, media o pobre. Y a partir de esto se menciona que un agricultor experto o conocedor podría plantar determinada cantidad de semillas de manera muy transparente y efectiva para que se explotara su potencial de mejor manera. Entonces lo que hacía, por ejemplo, es estirar la cantidad, el largo del paso, dependiendo de si el suelo era pobre o medio, hacía el paso más grande para dispersar más la producción. Entonces nosotros entendemos que ahí hay un nivel de compensación, y después también se dejaban más o menos semillas según la tierra fuera media o pobre. Entonces si la tierra es media, se va dejando cada vez más semillas, pobres más. Entonces hay otro nivel de compensación que se podría ver en cómo ellos relataban que su práctica de sembrar mediante esta métrica. Entonces esto lo que permitía era identificar parcelas de tierra correspondientes a la cantidad de semilla y evaluar un determinado terreno según su valor productivo. Entonces es que en textos aparecen narraciones del estilo de que se iban a
2 litros de tierra de semillas de avena. O digo litros, pero en realidad podrían ser bushels o canastos, la unidad de medida de volumen que estuviera institucionalizada en cada comunidad. Esto lo que permite es la funcionalidad de medir los terrenos según su valor productivo y no según su área, que el área opaca el valor productivo del terreno y no permitía generar distribuciones equitativas. Entonces la funcionalidad es acorde a la intencionalidad, que era equivaler terrenos de siembra. Si interpretamos esto, se compensaba el área, en área la falta de fertilidad de un suelo. Por ejemplo, si X fuera un poquito menos fértil que Y, X e Y ahí medirían lo mismo según esta métrica. Y si X fuera mucho menos fértil que Y, X e Y medirían lo mismo según esta métrica, a pesar de que se ve que su área es diferente. Nosotros consideramos que esto expresa la relatividad epistemológica de este saber de métrica para una cierta comunidad y expresa una racionalidad en contexto, permitiéndole funcionalidad a sus usuarios. Creemos que la presencia de estos fenómenos de intencionalidad, de funcionalidad acorde a la intencionalidad y la reiteración durante años de esta práctica, y que se puede ver la presencia de esta práctica, señalan la presencia de una práctica socialmente compartida que permite medir el valor productivo de terrenos. Y que si no hubiera significados compartidos por la comunidad, de usuarios con experiencia que generan una sensibilidad de cantidad de una magnitud según la racionalidad de esta métrica, esta no podría haber persistido durante tanto tiempo, porque Kula mismo señala que era como un pilar que permitía organizar sistemas económicos en torno a esta métrica. Entonces, los usuarios de esta métrica deberían de compartir los significados de la misma. Bueno, a manera de reflexiones finales, nosotros en distintas métricas que fuimos analizando, encontramos que siempre había presencia de un espacio, como un conjunto de magnitudes, donde se piensan medidas y distancias, en contextos son de naturaleza muy amplia. Siempre aparece una métrica como una instrumentación que puede ser de distinta naturaleza, puede ser el sistema que compartí recién, que permitía medir terrenos según su valor productivo, y que esa instrumentación permite la obtención de medidas y distancias de los objetos del espacio, por ejemplo, saber cuánto más productivo es un terreno con respecto a otro, y que en las mismas métricas se pueden ver epistemologías de prácticas y procesos de construcciones sociales de métricas. La medida aparece siempre como una evaluación, esto es algo que nos planteaba Mari en el artículo del 2003, y nosotros no encontramos una objeción a este señalamiento, porque siempre se está evaluando algo de una magnitud, o cuánto de una magnitud hay. También expresan racionalidad contextualizada y relativismo epistemológico, porque no se puede entender la medida fuera de todo el sistema métrico que te permite obtenerla. Si te dan un número, pero no conoces la métrica, no entiendes lo que es el número. Y finalmente, una idea de distancia, que en el discurso aparece como la medida de X comparado con Y, y que en algunas métricas sí aparece de esta manera, en donde las magnitudes se pueden comparar directamente, pero a partir de nuestra descentración nosotros interpretamos que la distancia también es presentada como la comparación de las medidas. Por ejemplo, en las métricas del terreno que les comenté recién, es la misma métrica la que permite generar la comparación de un terreno con otro y saber cuánto más productivo es uno con respecto de otro. Si no existiera la métrica, no podría generar la comparación. Es la métrica la que permite comparar y expresar una cercanía o lejanía según la magnitud que se mide, acorde a la racionalidad de la métrica. También comprobamos de que, salvo la propiedad de identidad, el espacio métrico presentado de esta manera, como la distancia entre X y Y es igual al valor absoluto de la norma de X menos la norma de Y, es decir, la medida de X menos la medida de Y, acepta todas las propiedades salvo la de identidad en algunos contextos intramatemáticos, pero en contextos sociales valdrían todas las propiedades. Eso lo hicimos en el análisis, en el escrito de lo escribimos en el escrito de la tesis.
Bueno, entonces tenemos que, a modo de cierre, que el espacio normado y el espacio métrico y su vinculación mediante un teorema son presentados de manera transversal desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, como estas estructuras axiomáticas que comparto aquí, y a partir de ellas se hacen demostraciones y ejemplos, siempre intramatemáticos. Nosotros planteamos que a partir de la identificación de la tríada medida, métrica y distancia, podríamos tener una multiplicidad de escenarios que permitirían significar estos objetos y encontrar su funcionalidad en contextos, jerarquizando entonces su valor de uso. Y que estos, dentro del mapa global que habíamos planteado anteriormente, que quería señalar que todo este mapa, en el escrito se señala específicamente la matemática que permite generar las conexiones. En este mapa nos plantearía que podríamos generar una introducción a los espacios topológicos a partir de los espacios métricos, y desde los espacios métricos poder recurrir a significados. Y si conversamos y si planteamos o reflexionamos en un principio que, por ejemplo, se concebía, había un sentimiento por parte de los profesores que se están formando de que la materia topología, esta rama de la matemática, no era pertinente para su formación, si vemos que en realidad las métricas podrían anteceder a los espacios topológicos, y las métricas tienen significados de medida, de distancia, son saberes que se enseñan de manera transversal a lo largo de toda la escuela, desde primaria, secundaria, bachillerato, desde el inicio de la universidad. De pertinencia. Bueno, creo que me faltó algo, lo comento después. Estas son algunas de las referencias. Estas son, mejor dicho, todas las referencias que están en la presentación, nada más que en la presentación. Y bueno, esta tesis fue dirigida por el doctor Ricardo Cantoral, que nos dejó sorpresivamente a fines del año pasado. Quería compartir y leer el agradecimiento tal cual está en el inicio de mi tesis. Agradezco profundamente al doctor Ricardo Cantoral por su compromiso, dedicación e invaluable labor en su rol de guía, director y profesor en el desarrollo de este trabajo de investigación. Muchas gracias, profesor, por todas sus enseñanzas, el apoyo y el cariño. Bueno, agradecemos la participación de Maximiliano y también por sus palabras finales en honor al doctor Cantoral. Y a continuación iniciaremos la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompaña desde la transmisión en Facebook. Invitamos a las y los ponentes de Zoom a levantar su manita o abrir su micrófono para poder cederles la palabra. Igual pueden hacer sus preguntas por el chat y les cedemos la palabra. Alejandra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Maximiliano, quisiera primero felicitarte. Me pareció muy interesante, pues, todo tu trabajo. Me pareció muy bonito ver cómo haces esa relación entre la topología y lo que son ya los espacios métricos para aplicarlo a algo, pues, digamos, tan fundamental como puede ser la siembra. Y quisiera preguntarte si han pensado o han de pronto visto en alguna comunidad o algún espacio en el cual puedan aplicar este desarrollo que han, pues, formulado
básicamente ya esa es mi duda. Gracias, Alejandra. Muchas gracias me alegro que te haya parecido interesante. Y bueno, no está escrito en la tesis, pero sí nos parecería interesante en algún momento generar algún diseño o situación a partir de esta problematización epistemológica que la considere e implementarla, por ejemplo, directamente en la formación de profesorado y ver qué podemos observar. La primera comunidad creo que sería esa. Y creo que después que se pueda generar algún diseño que todavía no está bien definido, podríamos implementarlas en varias. Es más, el tema de que la métrica es un saber tan disperso en las comunidades, es muy probable que en cualquier comunidad ellos, que profesional o de cualquier tipo, tengan alguna métrica. Y no sé, pienso por ejemplo, en alguna carrera universitaria que tengan un curso de topología, que después vayan a tener algún trabajo profesional después, seguro van a tener algunas métricas que estén usando esas comunidades. Entonces, desde ahí también se podrían ver cómo incorporarlas a esta problematización. Porque estas que nosotros compartimos son ejemplos. Pero ya ahí, por ejemplo, al principio comentaba que los geógrafos usan un montón de métricas. Y cada comunidad tiene sus propias métricas. Entonces es como que si se pudieran retomar, las comunidades se podrían ampliar. Estoy pensando en voz alta. Seguro las de profesores, porque es la que yo me siento más cercano. Y creo que les haría, se podría implementar algún diseño o situación en donde se esquivara un poco la centración en objetos características de los cursos de topología. Vale, muchas gracias, Maximiliano. Gracias, Pierre. Agradecemos a Alejandra por la pregunta y a Maximiliano por la respuesta. ¿Alguien más que guste participar? Doctor Cordero. Adelante. Le cedemos la palabra. Lo veía muy animado. Me diste la palabra antes, de que yo me animara. Vas a ver, Carlos. Maximiliano, qué gusto saludarte. Qué gusto escucharte nuevamente en este trabajo que realizaste en la tesis. Bueno, el trabajo es muy interesante, sin duda, ¿no? O sea, la temática y su tratamiento. Pues eso, sin duda. Y a mí me nacen varias preguntas ahora de escucharte por segunda vez. Y a ver, déjame ver cómo te las puedo formular. Y es en función de reflexionar, ¿no? Y tiene que ver mucho por el prólogo que hiciste. Llama la atención en otros países como el nuestro, que alguien que se esté formando para ser docente, así entendí, tenga un curso de topología en esa dimensión. Generalmente en México, en una carrera de matemáticas, alguien que está estudiando para ser matemático, lleva cursos de topología. No recuerdo cuántos llevé, o sea, no sé, creo que 3, 1, 2 y 3, topología 1, topología 2, topología 3, algo así. No por, o sea, sí, cuando digo llama la atención es no porque yo esté en contra de que un docente o una docente le den un curso de topología, sino aparece ahí, ¿no? Entonces llama la atención y provoca reflexión. Tu protocolo nos invita a pensar que hay eso, o sea, eso no es
tu determinación, sino en Uruguay así se hace, y te haces muchas preguntas. Tú ahora como matemático educativo te hiciste preguntas, o sea, acerca de ese conocimiento de la topología. Y bueno, entonces tú haces un trabajo para darles significados a los conceptos de la topología. Estos significados es como poner más cerca ese conocimiento a alguien que se va a dedicar a la docencia de matemáticas, pero incluso tal vez ni siquiera docencia universitaria o una docencia de matemáticas para matemáticos, sino del nivel básico, etcétera, ¿no? Y seleccionas una triada que siempre me ha parecido bien interesante, ¿no? O sea, a mí esa triada siempre me llama la atención de verla como una resignificación, ¿no? De una a una, y en sus escenarios, para ver cómo se resignifica. Entonces, ahí es donde viene mi pregunta. Si tú en tu estudio logras dar evidencia de los usos de la métrica, entonces una pregunta que me nace hacerte, como para que dialoguemos, es que si es necesario saber topología. Esa sería una pregunta. Es decir, dado que hay diferentes culturas y usan métricas en su funcionalidad de vida, entonces quiero como entender el estatus del tema matemático topología en esa visión. Esa sería una. Y otra que me quedó por ahí, pero ya en tu examen ya no me fui hasta allá, creo. Algo que a mí me impresionó cuando estuve estudiando la teoría de la integración, y cuando entendí con más cuidado lo que era una integral de Riemann, lo que no era una integral de Riemann, esta ya no es una integral de Riemann, y cuando entendí la problemática matemática, todavía más me impresionó. Y entonces pude saborear la famosa función de Dirichlet para justo hacer ver que había funciones no integrables de Riemann, ¿no? Y esa función la estudié con mucho cuidado, y entonces pues resulta ser que tiene discontinuidades, o sea, el conjunto de discontinuidades son densos, ¿verdad? Y bueno, eso movió todo, ¿no? O sea, movió toda la estructura que había acerca de la teoría de integración, ese ejemplo, ¿no? Y resulta ser que cuando se cambia de visión, vamos a decir, ahí se analiza un conjunto de discontinuidades desde la estructura topológica. Y entonces, con esa estructura topológica, resulta ser que el número de discontinuidades o la discontinuidad era densa. Es decir, que señalas el punto, no lo puedes aislar, ¿no? Señalas el punto, cualquier punto de discontinuidad, y lo quieres aislar y no puedes, en tanto que cualquier vecindad, por pequeña que sea, al trazarla alrededor de ese punto, tiene una infinidad de discontinuidades. Y entonces, ese es el concepto de densidad. Pero luego viene gente como Lebesgue y cambia la visión, y resulta ser que nace un concepto que se llama medida. Viene la teoría de la medida. Y ese conjunto resulta ser que tiene una discontinuidad de medida cero. Es decir, la función de Dirichlet es continua en casi todas partes. Y se vuelve a recuperar la integración, claro, desde la visión de la teoría de la medida. Y también se llama teoría de la medida. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces en esa perspectiva, pues pude ver, y así lo decía, y así lo escribía, tengo varios artículos, estoy hablando allá de los 90, o sea, yo me doctoré en el 95, decía cómo
también el cambio de perspectiva en la matemática resolvía problemas. Y una visión topológica pues causó un rompimiento del teorema fundamental del cálculo, por decirlo así, y luego viene otra visión, es la medida, y ya abre otra perspectiva completamente diferente. Y claro, nuevos conceptos, ¿verdad? O sea, se tiene que admitir ahí la continuidad en casi todas partes. Pues a mí me sigue haciendo así como pensamiento cuando escucho las ideas que estás trabajando, y solo son preguntas de ¿qué estatus guarda eso? Es decir, sí importa la topología, por supuesto, ¿no? Pero cuando se habla de topología estamos hablando de espacios más abstractos, más generales, de los que podemos ver. Entonces, ¿cómo poder hacer un camino, crear una ruta, por decirlo así, de tal manera que en una educación general de la matemática, que no sea para ser matemático, me vaya creando yo la necesidad de que mi visión tiene que ir cambiando con respecto a medir para poder entender que requiero de algo más que solo comparar, ¿no? O sea, ¿dónde se rompe, no? Y cómo lo podría poner en juego, porque si no, de lo contrario, no voy a encontrar el significado, ¿no? Porque si los espacios que voy a encontrar los resuelvo comparando, pues no voy a poder ver esta ruta topológica, etcétera, etcétera. Y como anclas tu trabajo, me parece, a la medida, en un sentido, entonces, ¿qué relación guarda con la teoría de la medida, no? O sea, es algo así como, insisto, como reflexionar, o sea, cómo se mueven esos saberes matemáticos. Y ahí estamos hablando de matemáticas, ¿no? O sea, eso es como una pregunta que me surgió. Otra, déjame, o sea, y así nos ponemos a platicar un poco. Y espero que sea de interés para todos. Otra más que me nace es que algunos han dicho que en nuestros escritos tenemos una tendencia a decir que esto no está en la matemática escolar. O sea, decimos, esto no está en la matemática escolar, pero no hay un trabajo previo que muestre que sí no está en la matemática escolar. Eso a mí me ha hecho mella. No porque no crea lo que decimos, a lo mejor queremos decir, no es común que sea un concepto que se discute en la matemática escolar. Pero cuando viene la pregunta de alguien que puedo conocer y que está haciendo una reflexión seria, sí me he preguntado qué querrá decir eso. Y a la luz de la socioepistemología, por ejemplo, yo he tratado, y justo hoy tenemos un proyecto que va a iniciar de doctorado, donde queremos dar evidencia que una categoría de integral, que es la acumulación, puede ser llevada a educación básica. Y esto ha discutido de que puede ser llevada o está en educación básica. Entonces aquí viene mi reflexión. Estas nociones topológicas no están en la matemática escolar. Es una pregunta, o sea, ni siquiera es un cuestionamiento, o sea, me la estoy haciendo yo también. ¿No están en la matemática escolar o bien aparecen en una categoría que finalmente es de la topología, pero que no es explícita? Porque yo pienso en nuestra visión socioepistemológica que lo que estamos diciendo que esas categorías emergen, o sea, que sí están, pero hay un saber como la matemática escolar que te las hace opacas o no te las hace ver, o sea. Pero para poder entender eso, sí tenemos que admitir cierta forma, cierta epistemología de esos conceptos
y en ese sentido aparece la idea de categoría del conocimiento, y que están ahí. Y la parte interesante es expresar esas categorías, que me parece mucho a lo que tú hablas de la topología en uso, es decir, no es la expresión formal, no estamos tratando de ver que ahí hay una formalidad, ese es otro camino de hacer matemáticas, o bien de rendir cuentas al saber de la matemática, sino aquí estamos hablando de una funcionalidad, como tú decías hace rato, y cómo está ahí. No sé si logro expresar mi idea, pero la podemos platicar. Entonces, esos serían mis comentarios, y me gustaría mucho saber tú qué piensas al respecto. Gracias, doctor Cordero, por las preguntas y las reflexiones. Y me fui anotando aquí lo que comentaba. Primero quería comentar también que cursos de topología general para profesores de matemática hay en Uruguay, hay en Argentina y hay en Chile, hasta donde yo sé. Es como que en el sur es más usual. Ajá, ok. Yo en lo personal, en Uruguay es anual, es un curso anual, muchas horas por semana. Yo en lo personal lo disfruté mucho y sí creo que me aportó a mi formación profesional. Pero también lo reconocía como problemático en el contexto. En cuanto hablaba de la tríada y del movimiento de la tríada en distintos contextos y ver cómo se va resignificando, y me comentaba si reflexionaba, ¿es necesario saber topología? Yo creo que tiene que ver con lo último que reflexionaba, tal vez. O sea, puede haber que haya en uso nociones que puedan interpretarse como topológicas a pesar de que no se sepa. Y no creo que sea necesario saber topología, por lo menos formalmente, como para entender la tríada. Es más, la tríada aparece en uso en multiplicidad de comunidades de que no tienen ni idea qué es la topología. Sí creo que para saber topología podría ser útil significar desde la tríada, al menos en un principio. Y no solo porque hace una introducción a los espacios métricos, a los espacios topológicos como lo planteé, sino, por ejemplo, en el primer artículo que les comentaba de Ramón Sundström, que hace un estudio histórico epistemológico de la compacidad, que es un constructo importante para el análisis matemático y para la topología misma. En la evolución de este concepto, la métrica está intrínseca. Para lograr etapas más generales de la idea de compacto, la métrica tiene que ir cambiando y van como acompañando la historia del concepto. Entonces, no solo capaz permitiría generar una introducción con sentido a los espacios topológicos, sino que en el estudio, por ejemplo, de la compacidad, si se hace un diálogo con los distintos espacios métricos, se podrían significar mejor la idea, a pesar de que sí estoy de acuerdo que en un momento se tiene que perder la métrica, porque hay espacios topológicos que son más abstractos y no son métricos. Pero yo creo que un ir y venir a los espacios métricos en donde uno puede empezar a ver, visualizar, y después ir a los más abstractos, creo que es un camino que por lo menos sería bueno explorar. No sé si me explico. Sí. El tema de la teoría de la medida está ahí golpeando una puerta hace rato. Me acuerdo que el doctor Lezama nos preguntaba por eso, y me acuerdo que también compañeros que estudian probabilidad nos preguntaban por eso, porque la teoría de la medida de Borel, creo que era así, comparte la axiomática con los axiomas de probabilidad, los espacios de probabilidad. Y en la probabilidad misma aparecen muchos significados de medida, y más cuando aparece en uso en algunos contextos.
Requiere explorar, requiere un análisis más profundo, a ver cómo toda esta interpretación de los espacios topológicos, desde los espacios métricos, entraría en diálogo con la teoría de la medida que aparece después en lo que me mencionaba de la integral de la función de Dirichlet y todo lo que menciona de la teoría de la medida del eje. Requiere reflexionar ahí porque creo que puede ser muy sutil. Está golpeando la puerta hace rato, es como que hay que ver qué pasa ahí con esta interpretación. Claro. Y cómo dialoga. ¿Qué más me comentaba? Ah, bien. Cuando me hacía la analogía de la categoría de acumulación, la integral, y que estaba viendo de que en realidad eso podía empezar a tener significados desde etapas tempranas de la escuela, y que usted decía que si en la topología no estaría pasando algo similar, y yo creo que tal vez sí, porque a pesar de que la topología más abstracta pierde la idea de métrica, todos los espacios métricos son topológicos y se pueden interpretar algunas propiedades de la topología. Y incluso en la función de Dirichlet, en principio las métricas son las más usuales del análisis. Sí. Y ahí también se pueden interpretar nociones topológicas. Entonces sí tendría sentido en un principio, al menos pensar que en donde aparece en uso esta tríada y aparecen métricas, podrían interpretarse no formalmente, pero sí en uso algunas de cuestiones que son de la topología. Sin duda. Porque la topología las engloba. Claro. Al ser tan abstracto, engloba también los espacios métricos, que están muy presentes en la actividad humana. Creo que por ahí irían las reflexiones a partir de lo que me comentaba, doctor. Sí, sí, sin duda, y habrá que, como tú dices, explorar, hacer investigación, ver, y sí, te lo agradezco mucho, Maximiliano, gracias. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a Maximiliano por la respuesta y a la pregunta realizada y comentario por el doctor Cordero. Y tenemos una pregunta y comentario en el chat realizada por el colega Gerardo Cruz Márquez. Gerardo nos comenta: hola Maxi, muchas gracias por la presentación. Un par de comentarios. Me parece sumamente interesante el estudio documental que ha realizado y veo muchas posibilidades para robustecer y utilizar sus resultados en espacios de formación, comunidades profesionales, comunidades originales, etcétera, como ya se ha platicado. Al inicio de tu presentación tocaste tangencialmente, un punto que me llamó la atención y que quizá más adelante podría retomar en tu carrera profesional: la formación en matemática avanzada que reciben los profesores de matemáticas en formación inicial y continua. A ese respecto, hay estudios que resultan sumamente interesantes y mantienen vivo el debate sobre los pros y contras de este tipo de formación. Un saludo a la distancia. Este fue el comentario de Gerardo Cruz Márquez. Gracias, Gerardo, por el comentario. Un saludo también a la distancia. Sí está como latente el tema de la formación inicial de profesores, pero no está escrito explícitamente en la tesis y no lo analizamos. Simplemente como que ahora que estamos en un seminario lo compartimos como que en realidad eso fue como importante cuando empezamos a plantear la problemática. Y tendríamos que empezar, si continuáramos el camino por ahí en un futuro, a analizar literatura que hay abundante en cuanto a la formación inicial del profesorado. Pero sí, esto como que fue una motivación que compartí, que en realidad está oculta en la tesis, pero siempre estuvo y que le da sentido al trabajo que hicimos, sí, creo yo. Y bueno, después te voy a agradecer si me compartes la literatura y lo que te parece que pueda servirme, Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Maxi. Y Gerardo, tenemos
un comentario o pregunta de Edgar Alberto. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, un saludo para todos mis colegas, mis amigos. Es un gusto estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes. Maximiliano, me ha gustado mucho tu presentación. Me parece que es un trabajo sistemático que aporta bastante, no solo a la línea de investigación en socioepistemología, sino a los trabajos que estamos haciendo algunos en líneas más o menos cercanas, en la reivindicación de la historia, por ejemplo, y en la constitución del conocimiento matemático desde las vertientes sociales, culturales, etcétera. Creo que ayuda muchísimo y es un muy buen aporte. También quiero señalar que tu trabajo me hizo recordar algunas cosas que quisiera compartir. En primer lugar, que quizá la primera vez que tuve contacto con un discurso semejante en torno a estas nociones fue cuando leí un documento escrito, creo que publicado en el año 82 en la revista de investigación en didáctica de las matemáticas francesa, por Chevallari y Joshua. Ellos hacen un trabajo de el estudio de la transposición didáctica de la noción de distancia. Claramente dejan ver ahí qué es lo que se entiende por conocimiento matemático sabio, y lo están entendiendo como el conocimiento que ha desarrollado y acumulado la humanidad, que creo que se interpretó en algún momento de manera incorrecta pensando únicamente en las teorías matemáticas. En ese sentido, puedo hacer una analogía con lo que se está comentando. Saber topología no es saber las teorías matemáticas topológicas, o por lo menos no exclusivamente eso. El conocimiento matemático sabio, por ejemplo, recoge buena parte de lo que tú has presentado hoy, cómo esta triada se va configurando, reconfigurando a lo largo del tiempo y cómo tiene expresiones singulares en algún momento que pueden o no ser elementos que luego constituyen o se decantan en la teoría matemática. Creo que ese es un recuerdo y un documento muy interesante. También, por supuesto, recordé y debo mencionar los trabajos que hizo el profesor Luis Carlos Arboleda en torno a la obra de Fréchet y particularmente lo que de esto presenta en su tesis doctoral y en su trabajo doctoral y bueno, en otros trabajos que ha hecho posteriormente en torno a la medida e incluso a la incorporación de la medida y de los planteamientos sobre la medida en épocas muy anteriores en la escuela colombiana, ¿no? Hace aproximadamente 200 años, cómo esto va introduciéndose en las escuelas y cómo hace parte también de los trabajos de sabios, como se llamaron en su momento, como el sabio Caldas y de expediciones para conocer a Colombia misma y poder levantar un estado de lo que éramos en ese momento. Creo que es otro trabajo. Pero también me hizo acordar de un trabajo que yo creo que fue el primer trabajo en el que yo participé. Creo que mi contribución fue mínima, pero mi aprendizaje fue significativo en la Universidad Distrital y en el grupo de investigación que en ese momento dirigía la profesora Miriam Ortiz. Recuerdo perfectamente que estuvimos estudiando el uso de las nociones topológicas en la iniciación de la matemática escolar. Y recuerdo que en algún evento presentamos un taller. En este evento habían muchos matemáticos y tengo muy presente que algunos de ellos, en un tono de burla, nos decían: entonces vamos a poner a estudiar topología a los niños. Y el taller que ustedes están presentando es precisamente para que los profesores pongan a estudiar topología a los niños. Esta experiencia la cuento porque es una forma de expresión de la incomprensión que puede existir en términos del lugar del conocimiento matemático sabio en la formación de profesores.
Y por supuesto revelaba también una cierta ignorancia frente a un elemento que después fue muy patente, muchos años después fue muy patente, al estudiar el fenómeno de la filogénesis y la ontogénesis. Esta idea que circula un poco cuando se estudia la historia de las matemáticas y se quiere, entre comillas, reproducir o establecer un paralelo con el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Recordemos entonces que hay varios documentos e investigaciones de Piaget que muestran que muy probablemente las estructuras topológicas y las nociones topológicas preceden a las estructuras geométricas y a las nociones geométricas en los niños. Y que la historia no fue así. La historia muestra primero un impacto de un lugar y le asigna un lugar a la geometría, y muy lejos en el tiempo es que aparecen los elementos topológicos. Yo creo que con estos recuerdos que hasta el momento he relatado, tenemos un marco suficiente para abordar la discusión, que por supuesto no está explícita en tu exposición, pero ya tú lo declaraste, hace parte esencial del trabajo, y es la misma pregunta que hacía Francisco, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la topología en la formación de profesores? Y creo que estás frente a un fenómeno que muestra una faceta diferente de la discusión, que deja ver otras cosas de la discusión, porque la misma evolución conceptual, desde el punto de vista histórico, este nexo tan fuerte con la actividad social de las comunidades, de las culturas, ¿cierto?, singulariza el tratamiento, le pone un ejemplo que no es paradigmático, al contrario, que atenta contra ese paradigma evolutivo, ¿cierto? Y que yo creo que explotaría la discusión en un sentido altamente positivo para entender el lugar de las matemáticas y de ese conocimiento matemático que hemos llamado formal, ¿no?, en la constitución del conocimiento y la determinación del hacer y ser, del ser del profesor de matemáticas. Por eso me ha gustado mucho la especificidad de tu charla, la organización, pero sobre todo lo que provoca y lo que ha provocado en mí, que es lo que he querido compartir en este momento. Muchísimas gracias, Edgar, por tu comentario. No tenía en el radar el artículo de Chevalar, la revista del 82, me lo noté, voy a buscar derechito, me llamó mucho la atención. Sí tenía en el radar el trabajo de Arboleda, pero sí tengo que profundizarlo. También está Márquez García, que también estudia la obra de Frechet, y en un momento decidimos que queríamos irnos más para la sociocultura, en un sentido más amplio, y entonces nos esquivamos un poquito esa literatura previa que hay en ese entorno, pero sí creo que sería bueno ver cómo dialoga. Las ideas de Piaget en cuanto a las geometrías, en cuál precede una a la otra, y él hablaba de tres, y hablaba como que primero aparece la topológica, después la proyectiva y después la euclidia, y que en realidad en cuanto a lo formal matemático eso contradice cómo se desarrollan las teorías. Es toda una controversia en la actualidad, porque como que se han rebatido un poco, ese orden es como que está en discusión. Y a mí me cuesta todavía ver cómo se vincula eso con lo que es la topología formal, a pesar de que sí hay algunas nociones que aparecen ahí de manera muy intuitiva. Entonces, es interesante también mantener esa discusión para ver cuál es el alcance que puede tener.
Y estoy totalmente también interesado y de acuerdo con que la matemática formal, con la centración en los objetos y las abstracciones, opaca un montón determinados fenómenos sociales, históricos, que han permitido la producción de estas abstracciones. O sea, sí creo que este tipo de prácticas tiene sentido pensar que han antecedido el emerger de estos objetos abstractos, pero que sin embargo en la escuela te presentan la abstracción sintética así, sin los contextos y usos que te permiten y han permitido significarlo. Muchas gracias por tu participación y bueno, ojalá mantengamos el diálogo. Y es un honor para mí que le haya quedado una buena sensación. Gracias, Max. Muchas gracias, Edgar y Maximiliano. ¿Alguien más de los asistentes que guste participar con alguna pregunta o comentario? Selvin, te cedo la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, para ser buen, con la tradición mexicana, buenas tardes, ¿no? Un saludo a todos. Es interesante retomar, volver a este espacio. En ciertas circunstancias, gracias Maxi por tu presentación. Pues una vez más, de todas esas en las que he estado escuchándote, ¿no? Tu examen y demás. Pues siempre en cada presentación me haces pensar cosillas, ¿no? Y aún recuerdo en aquel septiembre que llegaste y tuvimos unas pláticas respecto de un trabajo que estaba realizando una colega de Veracruz sobre nociones topológicas en preescolar. Y creo que menciono esto porque va de la mano con lo que recién estaban platicando. Y bueno, yo estaba por ahí porque eran cosas que tenían que ver con la geometría, ¿no? Proximidad, creo que esta cuestión de direccionalidad, no sé cómo se llama, no estoy muy seguro. Pero a mí me hacía muchísimo pensar en aquello, ¿no? De cómo topología con los niños de preescolar. Y así como sin pensarle mucho, ¿no? Y me acuerdo que te platicaba a ti si comenzar estas ideas acá y luego la escuela, toda la escuela iban a dedicarse a trabajo con áreas, con perímetros, y se iba a olvidar todo eso, ¿no? Se iba a dejar ahí y después quizás en una formación universitaria se iban a retomar algunas cosas, en el sentido de lo formal, ¿no? Entonces, aún recuerdo esas pláticas y cómo fuiste metiéndote a esto, ¿no? Recuerdo que en ese momento yo también estaba haciendo unos trabajos sobre medida de magnitudes geométricas, particular longitudes y áreas y volúmenes. Nada por ahí metido, ¿no? Recuerdo que platicábamos mucho sobre el sistema métrico decimal. Y pues de aquello a ver todo esto que ahora nos presentas, claramente pues se ve tu apego hacia esto, o tu interés siempre, que siempre resaltó, ¿no? De la descentración del objeto y más hacia la idea de práctica. Y ahí pues se ve la conexión con lo que estudiaste, con estas obras que estudiaste, la epistemología de la medida y el hombre, estos contextos de medición que son como diferentes, ¿no? Estos espacios métricos. Y me gusta bastante, aún tengo cosas que quizás no digiero bien en la presentación, pero eso es claramente, me imagino que en una lectura de tu trabajo de tesis quizás se pueden aclarar muchas cosas, ¿no? Fíjate cómo
bueno, en los comentarios hay unas vinculaciones, ¿no? Que te han hecho los colegas por ahí, con diferentes ramas. Y yo pues trato de ver hacia adelante, y pues me imagino que tú algún interés has de tener hacia el aula ya, ¿no? Ya hiciste todo esto más documental, más en el sentido, digamos, histórico, de una revisión amplia, no solamente histórica, sino que en diferentes contextos. Y entonces ahí yo digo, ¿cómo tú verías estas cosas hacia allá, por ejemplo, un espacio, un aula de topología, por ejemplo, ¿no? Porque retomo, por ejemplo, un comentario de un colega que estudiaba topología en el CIMAT, y lo recuerdo así como clarito, literal. Me decía, es fácil verlo o imaginarlo, pero llevarlo a lo que es, digamos, una topología formal de escribirlo con axiomas y el teorema o la demostración, ahí me dice yo, uy, ¿para qué? Sí siento que hay como una gran diferencia, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que tú ya tienes alguna visión hacia allá, ¿no? Y también respecto de eso, también veo yo, bueno, yo sé que tú lo tienes claro, ¿no? Y quizás bien reportado, pero bueno, yo veía tu interés inicial en significados de las nociones centrales de la topología, ¿no? Los significados asociados. Luego, pues te centraste en la compacidad, y bueno, de la compacidad, viste que para la compacidad era importante la noción de métrica, que para eso estaba el espacio métrico. Hablas de espacio métrico, espacio topológico y el espacio normado. Y después todo esto con todas estas montón de cosas que nos presentaste, ¿no? Hacia el final haces como esa como vinculación, ¿no? Pero, bueno, como, no sé, hacia futuro, no sé si convendría como explicitar más, por ejemplo, cómo está esto, todo esto que encontraste, por ejemplo, con estos ejemplos, cómo está vinculado con la idea de compacidad. O sea, hacer como un paralelo entre una definición de un espacio topológico con esos, que cumple esos, que son axiomas, ¿no? Y con esos ejemplos, ¿no? Claramente tú, quizás yo no lo vinculo tanto, yo creo que sí es el intento que hace hacia el final, pero eso, claro, yo creo que nos daría como un poquito más aquí está esto, ¿no? Y concuerdo con lo que comentaban los doctores, lo de Gerardo también. Yo, yo creo que hay toda una tradición de lo que debe estar en la escuela y lo que no. Hay todo un discurso alrededor de la formación de profesores también. Me llamó la atención el comentario del doctor Guacaneme ahorita recién cuando tuvieron ese taller, porque casi fue lo mismo que se me vino a mí sin saber nada de topología, solamente sabía que era algo muy formal. Cuando tuve esa experiencia con alguien de preescolar que me dice, quiero desarrollar algunas nociones topológicas con los niños en un contexto sociocultural de ellos. Y entonces, claro, tenemos asociado toda la formalidad de la topología y no todo el sentido del significado y cómo eso evoluciona, que tú ahora nos lo muestras con la métrica, ¿no? Entonces, eso sí para mí tiene mucho sentido de que entre en espacios de formación de profesores y quizás se baje, como dice el doctor Cordero, hacia otros niveles. O sea, que no solamente midamos, como dices tú, áreas, que no solo veamos la equivalencia de áreas, sino que la equivalencia es relativa de las unidades de medida que estoy utilizando, ¿no? Esa equivalencia que tú nos muestras ahí con el valor productivo, ¿no? De un terreno. O sea, estás quitando... habría una descentración enorme en todo eso, ¿no? O sea, no solo puedes hablar de equivalencia o de igualdad en términos de cultivo, de economía, no solo en términos de área o de unidades de medida muy convencionales, ¿no?
Entonces, todo este tipo de cosas que evolucionen, que vayamos viendo que las unidades de medida pues, son muy relativas a los contextos y a las problemáticas particulares de cada área del conocimiento humano, y que así pues surgen las necesidades de nuevas unidades de medida, de nuevas formas de comparación, pero que conservan algo, y es algo que es lo que tú ves acá, ¿no? Hay como una evolución, una abstracción, una generalización, a pesar de que lo que se mueve en esos contextos hay una esencia, ¿no? Y esas cosas para mí, pues, imagínate hasta sin el nombre de topología, pues discutirlas en espacio. Pero también, eso por una parte, ¿no? Pero ya también, por ejemplo, en el espacio de un aula de topología, que sí se requeriría esa fase de institucionalización de ese saber, de esa temática escolar, ¿no? Que puede estar regida por cuestiones curriculares o programas de formación, pues también es una necesidad, ¿no? Bueno, es lo que me haces pensar, Maxi. Muchas gracias y un abrazo hasta Uruguay. Muchas gracias, un abrazo grande. Sí recuerdo de nosotros hablando sobre los trabajos de Piscoral que estaba en la escuela benemérita, después de Samantha también, que retomó por ese lado. Y por ejemplo, ella desarrolló una actividad en que sus estudiantes de preescolar, muy pequeños, 5 o 6 años, describían los recorridos y cómo interpretaban los recorridos desde la escuela hasta una finca del café en donde ellos hacían actividades. Y ahí, como tú bien decías, resaltaban nociones que son en realidad también estudiadas por la topología de manera formal, pero aparecían de manera muy informal en los estudiantes, muy coloquial, muy naturalmente, como son direccionalidad, proximidad, hasta yo diría conexión por caminos, que es un constructo, un objeto característico de la topología. Que claro, cuando los requerís formalizarlos en objetos matemáticos, los objetos se vuelven súper sofisticados, pero también están hablando de cosas que pueden llegar a ser más intuitivas. Y creo que comenzar a fortalecer esas intuiciones permitiría estudiar esta topología en etapas más tempranas, sin el nombre de topología, capaz, como decís vos. Y también permitiría, cuando se institucionalice, se formaliza y estás en un curso de topología más avanzado, reconocer que se conecta con estas intuiciones, permitiría, creo yo, entender mejor algunos de los conceptos que se estudian en la topología. Porque cuando estás hablando de determinadas definiciones o teoremas, se vuelve el formalismo y la técnica sobre las demostraciones, el formalismo se vuelve el foco de atención a veces. Y creo que eso es lo que obstaculiza más la comprensión de esta asignatura. Como que, claro, las demostraciones son súper sofisticadas, y entonces aprendes a ver cómo articular definiciones formales para poder demostrar algo, y no estás pensando en qué quiere decir esto que estás definiendo y cómo se articula con esto y qué quiere decir la demostración. Pero entonces, si podés conectar eso con algunos espacios métricos o con alguna de las intuiciones que mencionamos que tenemos los niños, yo creo que eso sería bueno. Me hablabas de cómo, y bueno, aparte también lo que decías, ¿no? La geometría euclidia y los conceptos topológicos en la realidad a veces parecen tipo inseparables. Nosotros los separamos para entenderlos, pero están ahí conectados juntos. Hay muchos, por ejemplo, hay actividades que se utilizan con estos puzzles de alambre que tienen propiedades topológicas para desconectarlos, están totalmente conectados a determinadas propiedades geométricas también. Y hay literatura que documenta cómo se han utilizado estos instrumentos para hacer actividades con niños en la escuela temprana, y empiezan a emerger todo este tipo de conexión, por ejemplo, de geometría y topología, y conceptos topológicos mismos de la conexión, abierto, cerrado, etc. ¿Cómo yo me empiezo a imaginar esto en el aula? Que sí me gustaría ir al aula, porque la pandemia nos ha quitado muchas cosas. Y a mí me gusta el aula, me interesa. Bueno, o sea, directamente, o sea, las especificidades habría que verlas, ¿no? Pero, ¿qué pasaría con
con estos cursos que siempre son presentados tan abstractos, de manera tan abstracta, si se acercara a esta descentración? ¿Qué cambiaría? Yo me pregunto. ¿Cómo se vería, se afectaría el rechazo que suele aparecer? O sea, ¿qué falta? ¿Cómo aparecería, por ejemplo, cómo se modificaría, por ejemplo, el sentimiento de falta de pertinencia de este curso en la formación de profesorado? O sea, y lo quiero decir más claro, o sea, los profesores sienten, ¿para qué estoy estudiando esto? Si acercáramos esta descentración, ¿cómo se afectaría este sentimiento de ¿para qué estoy estudiando esto? Eso es algo a mí que me genera curiosidad. Y por otro lado, cuando se va, yo no planteo que, bueno, no voy a decir eso. Cuando se estudia, por ejemplo, compacidad también, o continuidad ya a niveles más abstractos, sí creo que también sería bueno explorar a ver cómo visualizar estos conceptos de espacios métricos permite la comprensión de cuando te vas de los espacios métricos. Eso es algo que me parece que valdría la pena explorar. Y bueno, por ahí comparto las cosas que me hace pensar, Feli. Y bueno, sigamos el diálogo. Muchas gracias. No, Maxi, gracias a ti. Respecto de esto último, pues no querría ser como quisquilloso en esa parte, pero yo creo que el ciudadano actual, con todo lo que le toca afrontar al egresar, o al estar en campos laborales, las problemáticas que hoy bueno, a partir de todo lo que surgió de 2020 para acá, ¿no? Y pues podemos decir del siglo XXI, pues hay un montón de cambios, un montón de cosas sociales y de todo tipo de problemáticas que quizás no se tenían en ciertos momentos, ¿no? Y al final, pues, el sentido de la educación es aportarle un poquito a los individuos para su vida, ¿no? Para cuando salgan. Pero yo creo que sí son momentos para cuestionarse el qué, ¿no? Los contenidos curriculares a veces. Yo creo que estas herramientas, por ejemplo, el tener una visión amplia de la evolución de la idea de medidas y de métrico, que no solamente es una regla, que no solamente es un transportador, sino que puede ser una función misma, una integral, o cosas locas por allá, y que quizás eso pues esté vinculado con algún campo laboral. Entonces, o sea, esas cosas yo creo que aportarían como enormes, ¿no? O sea, sabemos que de lo que está cargado en nuestras primarias, secundarias, bachilleratos, la misma formación de profes hoy es como, bueno, tiene toda su tradición. Yo sin ser especialista en la rama que puedo pecar de eso, ¿no? Pero yo creo que todas estas visiones y esta visión socioculturales, como decía el doctor, esta centración en prácticas más allá de los objetos formales, hablando de la axiomática, matemática, ¿no? Pues pueden aportar enormemente al profe mismo y a los estudiantes en las diferentes ramas que se vayan a desarrollar. Pues hoy por hoy tenemos situaciones como muy complejas, ¿no? Y hemos visto que pues herramientas pues, que te aporten, te ayuden, ¿no? En algo. La otra vez estaba así como de hobby en algo sobre animación y impartido sobre la gente de Pixar, por la gente de Pixar en Disney, y yo a ver qué es, ¿no? Porque me gusta la programación y todas esas cosas, y además quería saber sobre simulación y eso, ¿no? Entonces, y ver cómo ellos, la visión que tienen de todo lo matemático que está involucrando en algo que solamente es entretenimiento, ¿no? Que solamente es para producirnos ahí una sensación en la pantalla, pero hay
todo ello tratan de transparentar la matemática que está detrás de toda esa animación, ¿no? De todos esos muñequitos que vemos nosotros en las pantallas. Y pues imaginémonos en contextos como esos, o contextos en la colaboración internacional, ¿no? Entonces, yo creo que sí, este tipo de investigaciones, por ejemplo, la tuya, la de Juli, la de Melvin, que creo, o sea, que nos mueven, ¿no? En diferentes contextos, están como en esta idea de interdisciplinariedad. En verdad, las problemáticas de la humanidad, pues son eso, tienen que abordar desde diferentes áreas, aportando cada área lo pertinente, ¿no? Entonces, por eso, bueno, me gusta bastante tu trabajo, y creo que pues ahí también hay un aporte en ese sentido, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Selvin, y gracias por tu respuesta, Maxi. ¿A algún otro de los participantes que guste hacer alguna pregunta o comentario? Hay una presentación, bueno, una reflexión en el chat. Gracias, doctora. Esa reflexión fue la de Gerardo Cruz, doctora. Ya se la hicimos saber a Maximiliano. Muchas gracias. Ok. Le cedemos la palabra a Juan, al colega Juan Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, Maximiliano. Si bien es cierto que es muy importante, ¿no? Cómo uno piensa que es adecuado acceder a una rama de conocimiento, como en este caso es la topología, también resultaría importante ver las bondades de esas presentaciones teóricas formales. ¿Sí? Ahora, respecto a lo que decía Francisco, ¿no? Bueno, sale a enseñar topología, pues a lo mejor, depende a quién, ¿no? A lo mejor para el caso que tú mencionas, pues no es tan indispensable, ¿no? Pero a otros sí. Los trabajos no solamente deben apuntalar hacia las bondades de los orígenes, digamos, empíricos del conocimiento, pero también es importante señalar las bondades, ¿verdad?, de las teorías, ¿verdad?, que de ellos, ¿verdad?, resultan. Porque tal vez, no lo aseguro, pero voy a decirlo así, muchos resultados no son tan visibles, ¿verdad?, o no son visibles, o sea, a la luz de las ideas con las cuales se forman esos conocimientos, y son resultados muy importantes, ¿sí? Entonces, creo que a veces, no creo que sea el caso, ¿no?, pero se nos malentiende cuando decimos, no es necesario que se aprenda esto. Bueno, no es necesario a cierto nivel, ¿verdad?, pero creemos que es importante a otros niveles. Entonces, en ese sentido, me gustaría que si puedes puntualizar sobre las bondades didácticas de tu estudio. Y por ahí escuchaba una frase hace mucho, no sé a quién, no sé si a Ricardo Cantoral, dice, hay cosas tan viejas que parecen nuevas. Entonces, mucho de lo que hemos hecho es rescatar esas cosas viejas que han estado, pero no están presentes actualmente, ¿sí? Y son nuevas en ese sentido,
para la gente nueva, ¿no? Hay gente que dice, mira la nueva canción de Luis Miguel, y esa la cantaba Lucho Gatica hace 60 años. Y así hay cosas que hemos presentado, que nosotros las presentamos, pero que ya estaban presentes en la historia del conocimiento. Entonces decía, si puedes puntualizar las bondades didácticas de tu trabajo, ¿no? Y contrastarlo con lo que se hace. Yo hace mucho tiempo fui profesor de la Facultad de Matemáticas por tradición, ¿no? Y enseñé un curso de topología, ¿no? Y yo usé ese camino, distancia, ¿no? En RN, ¿no? Métrica y espacio topológico, ¿verdad? Y me fascinaba, ¿no? Me fascinaba cómo el teorema de compacidad, ¿no? Fácilmente demostrable en el espacio topológico, ¿no? Y altamente difícil en el espacio RN, ¿sí? También me viene en mente lo que decía Leibniz, ¿no? Lo que él llamaba pensamiento ciego. No un pensamiento que emana de las ideas, sino de los signos, ¿verdad? Que de estas emanan. Muchas gracias, Maximiliano. No, muchas gracias a usted, doctor, por comentario. Sí, tal vez por la emoción, tal vez peco como que puedo darme a entender de que quita importancia a determinadas bondades, como dice usted, de las presentaciones teóricas formales, y no es mi intención. O sea, sí creo que la pregunta de si es necesario la topología es totalmente relativa a la población en la que se le está enseñando o no. Si usted está hablando de matemáticos, claramente va a ser que sí, y claramente va a ser que sí, que sea formal. Incluso, personalmente, por ejemplo, a mí me gusta trabajar sobre formalidades y me parece que hay mucha belleza, y esto es una subjetividad mía. Lo que sí yo reconozco como un problema, y la teoría misma reconoce como un problema, es que estas presentaciones teóricas formales presentan los conceptos de manera muy sintética, y dificultando determinadas significaciones que para algunas poblaciones pueden llegar a ser importantes. El camino de los espacios métricos para la introducción de los topológicos no es totalmente un planteamiento mío. Por ejemplo, el libro de Introduction to Topology de Mendelssohn del 1990 hace una introducción en espacios métricos para después pasar a los topológicos. No recuerdo que señale tan directamente en la conexión entre los teoremas como lo planteé yo con los espacios topológicos, sino que esos, que para mí son muy importantes, quedan ocultos en una red mucho más amplia de conceptos y teoremas, que yo creo que valdría la pena explorar, a ver si no se los pone al frente como más importantes, o como a ver qué pasa si no genera una mejor comprensión de cuál es la conexión entre espacios métricos y topológicos. Lo que estamos planteando aquí es como que, bueno, estos espacios métricos específicamente darían la posibilidad de encontrar más significados, que a veces quedan ocultos. Sin quitarle tal vez, creo que las jerarquías entre formalismos en oposición a prácticas y usos debería de estar balanceada según la población a la que se le va a dirigir un curso, de acuerdo a su futuro. Como decía Selvin también, ¿no? Ayudar al ciudadano. Bueno, pero el ciudadano tiene su subjetividad. Entonces, en algunos casos valdrá más la pena el formalismo, en otros casos una cuestión más balanceada, en otros casos tal vez menos formalismo. No sé si iba por ahí la reflexión. Sí, un poco rescatar también eso, ¿no? La importancia de la síntesis, ¿no? Que históricamente está dada, ¿no? Tienes a Euclides, ¿no? Sintético. Tienes a Newton en la física, sintético. O sea, y los alcances, ¿verdad? De esas síntesis son pues, ya muy conocidas, particularmente la de Newton, ¿no?
cómo a partir de sus leyes de la mecánica, incluyendo la gravitación, ¿verdad? Pues puede explicar o fundamentar resultados que ya empíricamente se habían establecido, como son las leyes de Kepler, ¿sí? Pero que no solamente fundamentan eso, sino pues sus alcances fueron muy grandes, ¿no? Sí, recuerdo que el doctor Cantoral decía que la síntesis en los que se genera a partir de los objetos matemáticos formales, en el fenómeno didáctico tienen el problema de que dejan al estudiante a su suerte de poder generar los significados que en realidad en la historia de la humanidad acompañaron a que se pudiera generar esa síntesis. Entonces es como que es importante la síntesis, pero yo creo que si tú puedes ver algún significado en esa síntesis, si es 4 axiomas que no me dicen nada, ¿para qué me sirve la síntesis? Ahora, si es 4 axiomas que me sintetizan un montón de significados, ahí es importante. Sí, pero el problema no es la síntesis, es que la antepongas al análisis, ¿sí? O sea, Claro, el ahí, acercamiento debe ser, el sintético debe ser a posteriori, un acercamiento analítico, ¿sí? ahí. O sea, paradójicamente se llama análisis, ¿sí?, al cálculo cuando era muy analítico al principio, por sus orígenes algebraicos. O sea, si tú presentas al cálculo así, pues sí, están muy escondidos los significados. O sea, el problema no es la síntesis, sino es su presentación a priori, ¿sí? O sea, sin un análisis previo, donde los significados están a, a, flor de piel, ¿no? Pero que esos significados, ¿no?, pues son trascendidos por la teoría que ellos, ¿verdad?, producen o dan lugar. ahí. Cuando uno ve la Sí. teoría analítica de Lagrange, ¿no?, así de golpe, pues obviamente se sofoca el significado, ¿no?, del trabajo de Newton, ¿no?, como la función predictora, pues. Claro, sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Al contrario, Máximo. Y sí, no quise sugerir que no importaba lo formal. Eso es como, depende de muchas cosas. Y en lo personal a mí sí también me llama, me parece muy bello lo formal, por ejemplo. Gracias. Al contrario. Agradecemos al colega Antonio por su pregunta y a Maximiliano por su respuesta. ¿Tenemos tiempo para alguna participación más en caso de que alguien quiera formular alguna? Y si no, pues pasaremos a leer el reconocimiento de Maximiliano. Muy bien, si no hay más preguntas o comentarios, agradecemos nuevamente a nuestro invitado Maximiliano Isiprato por haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que nos brindó el día de hoy. Fue una exposición muy enriquecedora. Muchas gracias, Maxi. Y pasaré a leer tu reconocimiento.
¿Me dicen por favor si se ve mi pantalla? Sí, Carlos. Muchas gracias. Bueno, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a el maestro en ciencias, Maximiliano Inciprato, por su destacada participación en la conferencia titulada El papel de la tríada medida, métrica, distancia en la descentración del objeto espacio métrico. Esta conferencia fue impartida en la edición 157 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior y tuvo lugar en la Ciudad de México el día 3 del mes de marzo de 2022. Está firmado por la doctora Rosa María Farfán. Es nuestra coordinadora, la coordinadora del Seminario de los Jueves, del Área de Educación Superior y del Departamento de la Matemática Educativa. Okay. Denme un segundito. A continuación compartiremos algunos avisos de eventos académicos. Carlos, quería agradecer mucho al comité que ayudó mucho a organizarnos, y a la doctora Farfán también por la invitación. Para mí un honor. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por abrirte un espacio en tu agenda. Denme un segundito, por favor. ¿Me dicen nuevamente si se ve mi pantalla, por favor? El anuncio de hoy es para invitarlos a inscribirse y participar en la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa en su edición 35, la cual se llevará a cabo del 3 al 8 de julio del 2022 y tendrá sede a la República Dominicana. Algunas de las fechas importantes a considerar es que aún tenemos tiempo hasta el 15 de marzo para poder enviar propuestas. Hasta el 15 de marzo se puede. Y también les queremos recordar que si quieren difundir algún evento o convocatoria de interés que sea para la comunidad, pues por favor nos lo pueden enviar a la siguiente cuenta de correo, que es seminaes@simvestab.mx. Muy bien. De parte del comité organizador del Seminario de los Jueves, agradecemos a toda la comunidad y a nuestra coordinadora, la doctora Rosa María Farfán, por todo el apoyo que nos brindó durante este evento. Y como es de costumbre, para finalizar esta sesión, pedimos por favor a nuestros participantes que por favor enciendan su cámara para tomar la foto del recuerdo, por favor. Enciendan sus cámaras, por favor. Muchas gracias. Voy a esperar tantito a ver si alguien más gusta aprenderla. Ok. A las de 3. 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias.